Isidro el 4 de julio. Hay un video, una directa sobre lo que pasó ese día que se puede consultar, donde se ve claramente que ni Michael ni Luis cometieron otro delito que cantar una canción, Patria y Vida, y hacer que todo el barrio de San Isidro cantase junto con ellos para prevenir otro arresto arbitrario de Michael. Desde septiembre, Michael ha dicho, desde la cárcel, en llamadas que me ha hecho a mí y a algunos de sus familiares, ha contado que está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas. Michael tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior, el cuello, el omóplato en la parte de atrás y de adelante, la clavícula. Son ganglios que son duros y le duelen. Ha tenido fiebre, ha tenido dolor de cabeza y ha tenido cansancio. No sabemos exactamente qué tiene Michael porque las pruebas que le han hecho, que son muy pocas, él no ha querido tratarse de manera invasiva, tiene todo el derecho a no hacerlo. Hay una historia, hay precedentes de casos de otros presos políticos en Cuba que no han tenido una atención médica adecuada. Por tanto, él se niega a recibir una atención que sea más invasiva sobre su cuerpo y ha pedido y ha solicitado tener acceso a una atención médica que sea imparcial. Yo hablé con Michael antes de venir a España. Una de las razones por las que estoy aquí es precisamente para facilitar que él finalmente pueda atenderse fuera de Cuba, como ha solicitado humanitariamente. La seguridad del Estado, cuando me detuvo el 31 de enero, bueno, nos detuvo a todos porque fue una detención violenta de todos los que estábamos allí. Voy a contar un poco lo que sucedió. Las madres querían acercarse cuando sus hijos salían del tribunal después de ese primer día. No las dejaron acercarse a lo que quizás eran 70, 80 metros. Un cordón policial prohibía que se acercaran más. Ellas quisieron que sus hijos las escucharan gritar y aplaudir para que se sintieran acompañados, para que escucharan a sus madres a lo lejos y sentir la compañía, el apoyo, la fuerza. Y decidimos todos aplaudir y gritar libertad, libertad para los niños, son héroes. Algunas madres también decían mensajes muy personales, le gritaban a sus hijos por su nombre y les decían mamá está aquí o cosas así. Aún así, yo pensé que lo había visto todo verdaderamente hasta que vi a un policía acercarse a una madre que le gritaba a su hijo, mamá está aquí, y cogerla por el cuello. Eso es algo que yo creo que por sí solo explica la crueldad y el desapego de un régimen. Eso es algo que por sí solo explica cómo la justicia ha llegado incluso a penalizar el dolor de una madre. A ellas, a las activistas que estábamos allí, nos llevaron con violencia. Intentamos resistirnos agarrándonos de las manos y nos zafaron a todos con bastante violencia. Nos llevaron a diferentes lugares. A la mayoría de ellas las llevaron a San Miguel del Padrón, a la unidad policial de San Miguel del Padrón, y a mí me llevaron a la unidad policial de La Lisa. En el interrogatorio de esa noche se me hizo saber que tenía 48 horas para salir del país y se me explicó que de no hacerlo, algunas de ellas serían instruidas del cargo por desórdenes públicos. A Daniela Rojo, a Leonardo Romero Negrín, a Alexander Hall, a Adrián Cruz. También se les instruiría por desórdenes públicos. Algunos de ellos ya habían tenido antes, habían sido instruidos con anterioridad. El caso de Daniela era el más delicado porque ella, por su participación en las protestas del 11 de julio, tiene una petición fiscal de 5 años. Su juicio debe de suceder en algún momento de febrero. Tiene medida cautelar de prisión domiciliar, pero al ser instruida por una nueva acusación, esto cambiaría directamente a ir a prisión provisional, ahí esperar juicio y probablemente su condena, ¿no? La otra explicación que se me dio de lo que sucedería es que la petición de Michael demoraría más en ser atendida. Solamente mi salida podría facilitarla. Ellos me explicaron que
que lo único que iba a suceder era que Michael y yo nos íbamos a mandar cartas desde el penal, pero que cualquier cosa que sobre su salud iba a demorar muchísimo más, que lo único que podría facilitarla sería mi salida. Quiero en este punto mencionar que el exilio forzado, como ha sido el caso, es un instrumento, una estrategia que durante 7 décadas con la que ha jugado el régimen para separarnos. Salir de Cuba no significa abandonar Cuba, esto es muy importante. La lógica en la que si te vas estás fuera de juego, si estás en Cuba estás legitimado para protestar o es una falacia que solo le sirve al poder para separarnos. La historia por la lucha de los derechos civiles y políticos en Cuba está atravesada por el exilio. No se puede entender la historia de Cuba sin el exilio. No solo es Martí, que es el caso paradigmático que nos viene a la cabeza, que preparó la guerra del 95 estando en Nueva York. Martí vivió 15 años en Nueva York, o algo tan significativo como que la bandera de Cuba fue diseñada en la ciudad de Nueva York, sino que incluso la propia gesta de la revolución vino en una embarcación de México, de Yucatán. O sea, casi absolutamente todos los procesos que tengan que ver con la reivindicación de nuestros derechos civiles y políticos están asociados a ese exilio cubano en cada una de las etapas. Cuba también es un país que tiene 3 millones de emigrados con una población de 11 millones, lo que lo hace ser un país que tiene 1/3 de su población fuera de Cuba. Eso quiere decir que es un país que no está contenido en los límites geográficos de la isla, sino que está fuera. En el caso de Cuba, además, se sabe que la economía cubana desde hace muchísimo tiempo está sostenida por las remesas, por las ayudas que vienen de los cubanos fuera de Cuba. Por tanto, la legitimidad para intervenir no solo en ayudar médicamente, o sea, enviando medicinas, enviando remesas, viajando a Cuba por Navidad, vacaciones, sino también participar de los asuntos de la vida pública, volver a Cuba para ser parte de las demandas civiles y políticas. Yo creo que es la forma en la que el exilio debe de mirar a la nación. Claro, si pudieras hablar un poco más acerca de esa conversación que tuviste con Michael antes de venir para España, los términos de tu salida con respecto al caso de Michael y también sobre el caso específico de Luis Manuel Otero Alcántara, que sí fue detenido el 11 de julio, sí, que está en una prisión de máxima seguridad, al igual que Michael, lo que Luis Manuel está en Artemisa y Michael en Pinar del Río. Y lo último que se ha sabido de Luis Manuel era que se había declarado en contra de AMI. Entonces quizás si pudieras profundizar un poco más en esos 2 casos sobre los cuales todavía hay muchas preguntas, yo creo que sería bastante útil. Una de las condiciones que yo le pedí a la seguridad del Estado era que necesitaba hablar con Michael y con Luis antes de salir. Con Michael pude hablar, hablamos en extenso, él estaba muy sereno, me decía que también a él le habían dicho que yo debía de salir antes para que su caso llegara a buen puerto, para poderlo solventar de buena manera. Él me dijo, fue muy generoso, me dijo que esta era una decisión no solo mía, sino de los dos. Y yo lo dejé con optimista, a pesar de su situación que es crítica. Imagínense una persona que lleva casi 5 meses enferma sin haber sido diagnosticado realmente, sin saber exactamente lo que tiene. Sin embargo, envió un mensaje de firmeza, de solidaridad y de optimismo. Michael es una persona que, a pesar de las peores circunstancias, quienes los conocen saben que siempre mantiene una posición optimista y positiva. En el caso de Luis, yo no pude hablar con él. La seguridad del Estado me dijo que es porque él se negaba a hablar con nadie fuera de él. Le está haciendo una protesta, hizo huelga de hambre y ahora se mantiene en un ayuno intermitente. Luis está intentando forzar con lo que tiene, que es su cuerpo, hasta un extremo que tampoco lo deja en manos de la seguridad, porque ya ha pasado en otras ocasiones. Luis Manuel estuvo un mes entero en el hospital preso, a merced de las autoridades en su última huelga asociada a los sucesos del 30 de abril, luego que entraron a su casa y robaron y destrozaron sus obras de arte. Entonces él está haciendo lo que puede con su cuerpo, llevándolo al límite.
se niega a recibir visita de sus familiares, se niega a recibir comida que le puedan enviar desde fuera y hablar con nadie. Y está haciendo como puede un ayuno intermitente sin que lo debilite al punto de que tenga que enfrentarse al hospital, en la cárcel, a estar completamente en manos de la seguridad. Efectivamente, Luis fue detenido el 11 de julio, antes de las protestas. Yo hablé con él ese día, comentamos, él no sabía que estaban sucediendo las protestas, él estaba en una reunión en el Movimiento San Isidro. Yo le dije que esperara, pero él no pudo aguantarse. Quienes conocen a Luis saben que para él, Luis es una persona muy decidida con estos temas, muy entregada. Él no pudo esperar, salió de su casa y lo detuvieron en la calle Prado, en las inmediaciones del Hotel Sevilla, muchísimo antes que la protesta llegara, ¿no?, a La Habana Vieja y la gente realmente saliera, por lo que él no ha sido acusado de ninguna por el 11 de julio, sino por el 4 de abril. Es importante también decir que ni Luis ni Michael tienen petición fiscal. Ellos están todavía bajo un proceso de investigación, tienen una denuncia, pero no han, la fiscalía no se ha pronunciado en firme sobre si encuentran realmente indicios de delito y cuál sería la condena que en todo caso les piden, ni tienen fecha de juicio. En unos meses, en 2 meses se va a cumplir 1 año de que ellos estén en prisión preventiva, en el caso de Luis menos, pero en el caso, de 1 año de que ellos hayan, de los hechos por los que han sido juzgados, ¿no?, que son los hechos del 4 de abril. Carolina, tú desde que llegaste a Cuba empezó, digamos, un proceso de persecución hacia ti, te intentaron instruir varios cargos, recuerdo el primero de clandestinidad de impresos. Yo quería que nos contaras un poco, digamos, cómo fue ese proceso de vigilancia, de represión que sufriste por la seguridad del Estado, sobre tu salida también, las amenazas directas hacia ti, además de, digamos, estos chantajes con otras personas, las amenazas que sufriste tú y bueno, tras tu salida a España, ¿cómo lo ves? Si tienes planteado volver en algún momento a Cuba, ¿qué proyecto o qué proyección tienes desde fuera de Cuba también? Yo siempre voy a volver a Cuba. Si pensara que no voy a volver, no hubiera venido nunca. Y creo que eso es algo que todos tenemos que tener muy claro. La posibilidad del destierro no puede ser ya jamás una posibilidad real ni del pensamiento ni de la realidad para ninguno de nosotros. Creo que eso es un derecho que tenemos que ganarlo ejerciéndolo. Este último año yo tuve 3 denuncias. Una efectivamente fue por clandestinidad de impresos, la segunda fue por desacato y la última por instigación a delinquir por salir a marchar el 15 de noviembre. Ha sido un año en el que yo estuve 6 meses en prisión domiciliaria, sin ninguna justificación legal, porque la prisión domiciliaria no es una figura que esté contemplada en el Código Penal cubano. Sin embargo, es un procedimiento que la seguridad del Estado ha usado contra activistas, sobre todo mujeres, específicamente. Otras colegas como Camila Acosta, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Tania Bruguera, sufrieron prisión domiciliaria durante muchísimos meses. Iliana Hernández, quizás de las que más. Muchas de ellas periodistas. Es una manera, Luz Escobar lo ha tenido también de manera intermitente, que la seguridad del Estado contiene la participación ciudadana en protestas y manifestaciones públicas. Ellos le temen mucho a que ellos te permiten, siempre y cuando te quedes, por ejemplo, en el espacio de las redes o en el espacio de lo simbólico, y persiguen mucho cualquiera que sea algo que vaya al espacio público, ¿no?, cualquier tipo de protesta en espacio público, porque saben que en cualquier momento puede suceder, cualquier cosa puede volver a iniciar lo que sucedió ese 11 de julio. Nadie realmente podía imaginar el 10 que algo como lo del 11 sucedería. Y quienes han estado en La Habana o quienes están en La Habana saben que está en la estática del aire, esa electricidad, en el silencio de las calles, que en cualquier cosa podría volver a iniciar las protestas. Sobre ese año yo también quiero decir que fueron muchos interrogatorios, fueron bastantes amenazas. Ellos hicieron ambas cosas. Me invitaron a que saliera del país, pero también en algún momento
jugaron a decirme que estaba regulada y que entonces no podía salir del país. Creo que la seguridad del Estado tiene una forma de intentar quebrar el espíritu de rebeldía a partir de buscar dónde está aquello sobre lo que eres débil, ya sea tu familia, tus hijos, en tu trabajo, o si eres una persona que le interesa tu prestigio, te amenazan con difamarte, o si saben que tienes algún proyecto para estudiar fuera de Cuba, pues entonces que está regulado. Ellos van buscando y tanteando cuál es la manera en la que te pueden quebrar, ya sea para que te marches de Cuba o para que dentro de Cuba decidas, como ellos llaman, estar tranquilo, que no es sino un eufemismo para realmente decir estar sometido. Te quería preguntar también sobre esas últimas 48 horas, cuando ellos te dieron 48 horas para salir de Cuba, ¿en qué condiciones estuviste bajo vigilancia? ¿Te permitieron despedirte de las personas? ¿Cuál fue el rol, digamos, de la seguridad del Estado en ese proceso? Sí, yo estuve bajo custodia, fue un poco más de 48 horas en realidad, de martes a jueves, no fueron estrictamente 48 horas, fue un poco más, o de lunes a jueves. Yo estuve bajo custodia en mi casa, no podía salir, ni nadie podía ir a visitarme sin que ellos lo autorizaran. Yo pedí de poderme despedir de mis amigos más cercanos, también Triana, Daniela Rojo, que no la dejaron ir a visitarme porque le hicieron saber muy claramente que su libertad dependía de mi salida, que si yo no me montaba en ese avión, ella iba directamente trasladada a la prisión de Guatao. Carolina Sansón, Michael González Vivero, algunos amigos cercanos que yo pedí que fueran a visitarme para despedirme de ellos y explicarles lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Alguna visita personal, familiar que me dejaron hacer a las afueras de La Habana. Ellos mismos me llevaron también a hacerme el PCR, o sea que estuve bajo custodia todo el tiempo y a mi casa no podía entrar nadie que no estuviera autorizado por ellos y yo tampoco podía salir sin que ellos me llevaran. La seguridad del Estado me acompañó hasta la puerta del avión y bueno, todo el tiempo en el aeropuerto también estuve vigilada, imagino también grabada. Carolina, y te había preguntado, pero sobre ya tras tu llegada a España, digamos, ¿piensas seguir en el activismo? ¿Piensas seguir relacionada con el tema Cuba? ¿Tienes algún proyecto o todavía estás aterrizando, digamos? Yo creo que a los cubanos, a todos, Cuba no se nos va ni se nos irá jamás del corazón. Cuba probablemente se sufra más en el exilio que dentro de Cuba. Yo lo sé muy bien porque antes de ir a Cuba viví 8 años entre Madrid y La Habana y cualquier cosa que sucedió en Cuba duele muchísimo más desde la distancia que cuando uno puede estar allí y ser parte. Una pregunta que me hizo la seguridad del Estado precisamente en el aeropuerto, ¿no? Me preguntaban que desde cuándo yo me había convertido en disidente, cuánto eso había pasado. Yo le dije que debía ser disidente toda la vida, ¿no? También la disidencia es una actitud de vida que va más allá de cualquier específico. Yo creo que hay un trabajo enorme que tenemos que hacer desde Madrid. Hay una comunidad, aquí hay muchísimas personas que están asociadas a la lucha por nuestros derechos civiles y políticos. Hay una comunidad que es cada vez más sólida, en Ciudad de México también, en Berlín, en Miami, por supuesto, en la Florida. Hay un papel muy importante del exilio, sobre todo romper la idea de que están alejados de lo que sucede dentro de Cuba, de que se puede volver a Cuba y se puede volver a Cuba a protestar y que además es nuestro deber, que no hay tal separación, que no hay tal abandono. Quien único ha abandonado al pueblo de Cuba ha sido el régimen castrista, hace 70 años. Los cubanos no, los cubanos dentro y fuera de Cuba tenemos que buscar formas creativas de unirnos y de continuar la lucha por nuestros derechos civiles y políticos. Carolina, ¿te dieron alguna fecha específica de cuándo se solucionaría lo de Michael? Porque Michael está básicamente a contrarreloj, ¿no? O sea, no es una persona que pueda esperar indefinidamente
por acceder a atención médica. Básicamente no se sabe ni qué es lo que tiene. ¿Te dieron alguna fecha concreta de cuándo, a partir de tu salida, él va a recibir lo que está demandando? No, no me dieron, pero me dijeron que lo facilitaría muchísimo a las próximas semanas. Yo sé que de llegar el 4 de abril y de no tener ninguna noticia, ninguna respuesta sólida en relación a eso, el mismo avión que me trajo me va a volver. El 4 de abril es un año de esa protesta por la que ellos dos están siendo enjuiciados o están sometidos a prisión provisional, y para mí esa es una fecha además razonable para esperar noticias. ¿No tienes miedo a que no te dejen entrar de nuevo a Cuba? Bueno, yo sé que volveré, como tenga que volver. Eso ya veremos. Bueno, creo que podemos pasar a las preguntas de los medios que están acá. Igual si hay personas que no son de medios pero tienen alguna pregunta, también se pueden hacer. O sea, Mario Luis y yo, porque se me olvidó presentarnos, Mario Luis Reyes y yo soy Mónica Baró, somos periodistas de Diario de Cuba, yo de Cibercuba, y también ambos colaboradores de la revista El Estornudo y bueno, amigos también de Carolina, ¿no? Entonces estamos tratando un poco de facilitar este espacio, pero también estamos en rol de periodistas. Entonces, si hay preguntas, está por aquí y por favor que se presenten para que quede registrado en la grabación. Mi nombre es Leonardo Perea, soy escritor de artista visual y estoy reportando ahora para Algo Divertido, la revista. Y yo quisiera saber que ahora acabas de salir de Cuba recientemente, yo estoy hace 3 años fuera de Cuba. ¿Cómo tú percibes ahora mismo cómo se encuentra la dictadura en Cuba? Si la encuentras más débil, necesito que me digas eso. Gracias, Leonardo. Esa es una muy buena pregunta. La dictadura nunca ha estado en un momento de debilidad más grande como ahora. Ellos lo saben, son conscientes de eso, por eso buscan todas las maneras de reprimir el más mínimo pronunciamiento, sobre todo si ese pronunciamiento es público. Por eso las condenas están siendo tan desproporcionadas, por eso se juzga por delito de sedición y se intenta intimidar con la cantidad de años, ¿no? Hasta 23 años, 25 años, 30 años. Veremos si realmente son condenas que se hacen en firme o no. Si hay una conciencia de eso que está en la ciudadanía, pero que también está en el gobierno. Nunca ha estado en un momento de debilidad más grande. El gobierno del presidente Díaz-Canel, la mala gestión que ha tenido desde 2018 con el tema de la pandemia, pero también con las decisiones administrativas y de reordenamiento, no tiene ninguna credibilidad. Creo que no han tomado una decisión que haya sido recibida de manera favorable por los cubanos. Ha sido una mala decisión tras la otra y eso ha hecho que se acumule su descrédito. Sabemos también que, bueno, por la cúpula militar también tiene muchas contradicciones entre sí, está muy débil, y sobre todo el hartazgo de la gente y la pérdida del miedo, que es algo que creo que nadie ya puede poner en cuestión después del 11 de julio. Sí que todavía la gente tiene cautela y un poco pero hay una barrera que se rompió. Después del 11 de julio nada podrás volver a ser lo que era antes, ¿no? Y eso también está en la conciencia popular muy claramente. Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Sí. Su nombre y el medio, por favor. Soy Victoria García de la cadena SER, de aquí de España. 2 cosas. ¿Se ha puesto usted en contacto con alguien del gobierno español? En segundo lugar, lo que quería preguntarle es, usted antes del pasado año, ¿dónde estaba? No estaba en Cuba, estaba aquí en España, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo volver allí, en esas circunstancias y en ese momento? La situación ahora mismo de los disidentes en Cuba preocupa más al gobierno porque tiene más repercusión fuera de Cuba que dentro de Cuba, me refiero con las redes sociales. Cualquier cosa que hacen ustedes donde repercutes fuera tiene un gran seguimiento, una gran audiencia, pero dentro de Cuba la gente realmente saben lo que están haciendo ustedes, porque yo he hablado con 5 o 6 disidentes estos días de la vieja escuela y nadie les conoce. Me refiero a
Regis Iglesias, que es un preso político que estuvo aquí en España, que lo trajo el gobierno español a España, estuvo 7 años en las cárceles de Cuba. No les conoce ni a ustedes ni al movimiento, conoce a Michael por el tema de la canción y demás. Lo que ustedes hacen tiene repercusión fuera de Cuba, pero ¿y dentro? Bueno, sí que es verdad que entre la oposición, digamos, más tradicional, los presos de la Primavera Negra, no hay toda la cercanía que debería de haber con, digamos, estas nuevas generaciones de disidentes o de artistas. Por supuesto que eso es algo en lo que todos debemos de trabajar para lograr la unidad. Su primera pregunta... ¿Comunicó con alguien del gobierno español? No me he comunicado con nadie del gobierno español, pero podría hacerlo en caso de que el gobierno español quisiera. No lo sé realmente si estaría dispuesto o para qué, pero no lo he hecho hasta ahora. Es otra pregunta, perdone. Sí, la otra pregunta era lo del apoyo dentro de Cuba. ¿Y por Fuera qué de Cuba, volví? si tienen ustedes ¿Por un qué volví? público ¿Por y qué demás. volví? ¿Y por qué volvió? Sí. Sí, bueno, yo volvía todos los años a La Habana. Yo no vivía en Madrid de manera permanente. Nunca dejé de tener vínculo tampoco con la comunidad artista. Yo soy historiadora del arte, es mi trabajo. Hice algunas actividades también en Cuba con galerías en las que yo trabajaba en Madrid. Volví a Cuba para preparar performance y estar asociada al mundo cultural en La Habana, del que nunca me he alejado. Yo cuando volví, por supuesto, no podía imaginar todo lo que iba a pasar este año, ni siquiera podía imaginar que iba a estar todo un año, pero tampoco parte de mi intención era ser parte del movimiento artístico, sobre todo que estaba siendo lo más crítico con el gobierno, ¿no? Acababa de suceder el 27 de noviembre, que también marcó un hito para la historia reciente de la oposición en Cuba. Acababa de suceder también el desalojo de San Isidro y muchos de los implicados son amigos personales míos y yo quería también ser parte, dar mi apoyo, estar allí. Y lo otro de la disidencia de Sí, yo le reconocía que efectivamente no hay toda la cercanía. Dentro de Cuba, ¿tienen Sí. ustedes foro? O sea, porque fuera de Cuba sí tienen seguimiento muchísimo. Bueno, mira, yo les digo que nunca voy a olvidar caminar con Michael y con Luis Manuel por La Habana Vieja y la gente tirárseles al cuello y reconocerlos en cada lugar, en cada sitio, o regalarles un café o darles las gracias. Yo creo que sí, que la gente dentro de Cuba sabe perfectamente quiénes están, digamos, exponiendo el cuerpo, ¿no? y luchando, ¿no? Creo que se sabe, creo que la gente en Cuba tiene mucho acceso a internet ya y sigue. Internet, Facebook, las redes sociales han sido, digamos, el ágora, la plataforma de intercambio, de debates, de ideas, pero también de reconocimiento mutuo, ¿no? De los actores o las personas de la sociedad civil que han decidido pronunciarse en contra del régimen. ¿Alguna otra persona que quiera formular preguntas? Buenas tardes, soy Odette de Cubanet y te quisiera preguntar cómo influye en ti desde lo personal o cómo afecta que te hayan llevado a este exilio forzoso y si pudieras ampliar un poco más de los planes que tienes ahora aquí en España. Gracias, Odette, por la pregunta. Por supuesto es algo que yo no había previsto. Yo sabía que yo iba a regresar a España en algún momento. Pensaba hacerlo este año. Madrid y España también han sido mi casa, ¿no? Obviamente volvería, pero no sabía que iba a ser de esta manera, ¿no? Y ni esta semana, ni este mes. Para mí era muy importante estar en Cuba y yo quería irme de alguna manera con Michael, porque él en sus comunicaciones conmigo, en sus llamadas y en su correspondencia me pidió que lo ayudara a solucionar que él pudiera tener acceso a la atención médica. O sea que yo no me imaginaba salir de Cuba, por ejemplo, sin él. Pero sé que he hecho lo que debí de hacer y también sé que seguiremos haciendo más, ¿no? Yo aquí seguiré presionando para que Michael pueda finalmente tener una atención médica imparcial, como lo ha solicitado, y también para, en la medida de lo posible, unir fuerzas y unir a toda la comunidad que está fuera de Cuba para que continuemos, ¿no? Gracias. Yanelis Núñez, por
Esta es la última pregunta. Vale, vale. Yo quería hacer hincapié ahora, estoy reportando para la prensa, que se acerca Arco, que es un evento artístico, es una buena sombría para movilizar, para hablar, para visibilizar lo que está pasando en Cuba. Sí. Si tienes tú con la comunidad de aquí planes para la feria de Arco que se avecina. Bueno, Arco ya desde hace 2 años se ha convertido en un frente, yo creo, para los artistas cubanos en España. Siempre el año pasado se hizo la performance de Hamlet La Bastida, y bueno, anteriormente también se hizo una exposición y una acción en el Parque del Retiro. Yo estoy segura que este año los artistas cubanos aquí haremos algo para visibilizar la situación de los presos políticos. Todavía no voy a decir qué, porque lo estamos trabajando, pero estoy segura que alguna acción haremos en relación a eso, sobre todo visibilizar la situación de los presos. Ricardo González, que es uno de los expresos de la Primavera Negra, está aquí. Grupo de los 75, por tanto, no estamos tan ajenos a las labores actuales y hemos participado en actividades de los Pinos Nuevos, nosotros los Fijos Pinos. Quería decirle que me da mucha esperanza, a pesar de los horrores que has contado, porque cuando nosotros caímos presos, ustedes eran niños o adolescentes. Y ahora han surgido, utilizando la seguridad del Estado, estrictamente los mismos métodos. Chantaje, amenaza, destierro, prisión, exactamente los mismos métodos. Y sin embargo, surgió esta nueva generación. Por tanto, me llena de esperanza sabiendo que no se detiene la lucha, que ha fracasado la seguridad del Estado con sus métodos, y si lo sigue utilizando, qué bueno, porque quiere decir que vamos hacia la victoria. Para mí es un honor, un privilegio que usted esté aquí en esta sala. Yo voy a aprovechar para decir que hay 2 presos ahora mismo de la Primavera Negra que han vuelto a estar presos, que son Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que decidieron quedarse en Cuba entonces, que han continuado su lucha hasta el día de hoy, que ahora en este momento también se encuentran presos. Voy a cerrar otra vez exhortando a toda la prensa que cubra los juicios en Cuba, que cubra la historia de los presos políticos en Cuba, que se atreva a vivir en la verdad, que se atreva a nombrar las cosas por su nombre, que se atreva a vivir fuera del mito que ha sido construido por la revolución, pero que no es la realidad. Muchas gracias a todos por estar aquí.